corrigió, yo puedo hablar por los míos, estaban casi siempre incompletos los puntos. Por ejemplo, cuando se pidió maternidad, la respuesta, si bien era quizás un poquito larga para escribir, era licencia, remuneración, excedencia, reserva, la indemnización agravada por causa de maternidad, o sea, era todo el bloque de maternidad, no era simplemente la licencia. Entonces, alguno ha puesto solo eso, y sí me tocó corregir otro que ha puesto todos los puntos y estaba muy bien respondido. No se pidió un detalle, se pidió el bloque de protección. Profe, a mí me surgió una duda cuando estábamos en el parcial, cuando se refería a los límites de la facultad disciplinaria. Sí. Eso estaba. Y, a ver, les voy a hacer una pregunta en absoluta confianza. Somos 24 menos 2, profe, hay 22 alumnos. De los 22 presentes, ¿quién estudió de un libro? Yo leí la ley directamente, profe, y los apuntes de la clase y eso. Bien. Yo pregunté quién estudió del libro. Tatiana me respondió, no sé, yo creo que no lo corregía el tuyo. A ver, en la ley no vas a encontrar un título que diga límites a la facultad disciplinaria. Entonces, en realidad, había que sentarse y estudiarlo. Recuerden que están rindiendo parciales para regresar la materia. Creo que estaba en otra unidad eso, ¿no, profe? ¿Cómo? Creo que estaba en otra unidad eso. O sea, estaba, no siguiendo el orden del libro, digamos. Exacto, estaba, si mal no recuerdo, dentro de obligaciones y deberes de las partes, creo que se vio. Sí, por ahí estaba. Bueno, pero, ¿qué le hemos dicho y qué les reiteramos en todas las clases? Esto es un todo, no podemos tomar las cosas aisladas. No puede ser que vamos a rendir el segundo parcial sobre un tema que ya se supone que se ha visto, que era un detalle. Justamente, vimos en específico cuáles eran las condiciones para que sea válida la suspensión, pero el límite venía por otro lado. Pero aparte, por ejemplo, algunos no pusieron ni límite temporal, digamos. Está bien, sí, también. O sea, que de última estaba dentro del establecido. Algunos sí, otros no, pero, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención en protección a la mujer, pero creo que de los parciales que yo corregí, uno solo puso que adquiere estabilidad absoluta en su puesto de trabajo. Sí, y es lo más importante, o sea, el concepto más importante, que hasta está tipificado expresamente en la ley. La ley dice expresamente que adquiere estabilidad absoluta desde el momento de que notifica fehacientemente el estado de gravidez, digamos, o de mujer embarazada. Entonces eso es algo fundamental, realmente es fundamental. Y después, esto lo digo con un ánimo de absoluto aporte, digamos. Si alguien, esto se los digo en serio, no fue el criterio, digamos, pero quiero que lo entiendan así. Si alguien al momento de tachar las indemnizaciones me pone que de un despido de un trabajador enfermo no tiene una indemnización agravada, no entendió nada. O que una mujer embarazada no tiene una indemnización agravada, no entendió nada. Eso en un examen oral final se hace esa pregunta y se la contesta mal y es casi pavochada, digamos. Sí. Posta, ¿eh? O sea, porque son conceptos básicos. Digamos, si no entendemos que un despido, importantes. Totalmente. Si no entendemos que un despido indirecto genera una indemnización normal y no una menguada, estamos errándole de bote a bote, ¿eh? O sea. Son cuestiones muy gruesas. A ver, creo que yo corregí 10 parciales. De los 10 parciales que corregí, uno solo puso que había una indemnización agravada cuando se despide a un representante sindical.
Uno solo, de 10. Yo en un examen final les llego a preguntar cuál es la indemnización que le corresponde o cuál es la protección que tiene un representante sindical en una pregunta oral. Llego a preguntar eso y me lo contestan mal y es para bochar, ¿eh? Vamos a resolver los ejercicios, ¿quiere? A ver, tiene toda la razón, José. Digamos, chicos, hay cuestiones que son muy gruesas, digamos, hay cuestiones que son muy gruesas. O sea, muy gruesas. Y realmente el último examen, el último ejercicio donde había que poner los distintos tipos de indemnizaciones, era realmente grueso. Pongámosle, o sea, se pusieron más exquisitos en la quiebra, si iba uno o iba el otro o todo, Claro, y se olvidaron de cuestiones fundamentalísimas, no fundamentales, fundamentalísimas, digamos. Sí, en caso de quiebra van a ver uno en 40 años, capaz. Es teoría pura, digamos, es teoría pura, digamos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo pueden decirme que un despido de un trabajador con enfermedad no genera una indemnización agravada? No entendimos nada. Que una mujer embarazada no genera un despido agravado, no entendimos nada, digamos. Perdón, chicos, ¿no? Pero es la verdad. O sea, no leímos bien, no pasamos por encima la teoría. Son cuestiones básicas, digamos. No es, como dice Guille, no estábamos buscando la quinta pata al gato. A ver, se podían equivocar por decirle que si era finito esto de cuando se rompe el vínculo laboral de una mujer embarazada después de la licencia. Pongámosle que está la duda si corresponde o no indemnización, el 25%. O sea, eso es finito, digamos. ¿Sí? Ahora, la otra cuestión eran preguntas muy gruesas, no gruesas, muy gruesas. Entonces, errarle en eso te hace rever todo el parcial. Vos decís, che, pará, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo podemos errarle en un concepto tan básico, digamos? Para mí es falta de atención, porque los parciales no eran con errores tan burdos, digamos. Y por eso vuelve lo mismo, autocontradictorio, digamos. Porque calculan un 2.45 y más o menos saben sacarlo y después le erran en una cosa muy gruesa como en un despido indirecto, poner una indemnización reducida o una indemnización agravada. O sea, a mí me denota falta de atención. Quiero creer eso, digamos. Los escuchamos, no se está grabando, así que si tienen ustedes también para hacer una devolución, bienvenido sea. Pregunto a ver si se quiere, ¿les pareció que era un parcial difícil si realmente se sentaban a estudiar? Vamos a las soluciones y la vuelvo a hacer la pregunta. Les muestro. A ver. Esperen un segundo. Bueno, ¿me confirman si se está viendo, por favor? Porque esto sí a mí me... Sí, me profe, saca. sí se ve. Buenísimo, gracias. Ejercicio 1, lo que era la parte numérica, de hecho, la solución posible era que usen 30 días o 31 días, lo único que tienen que hacer es sumar fija más variable, dividirla en 30 o 31 y multiplicarla por 6. Y un montón le han errado, han tomado solo el fijo. Vuelvan a leer el 208 y ¿qué les dice? No podrá cobrar nunca menos que si hubiese estado en actividad. A renglón seguido, si existiesen remuneraciones variables, se computará a razón del promedio de los últimos 6 meses. Ni siquiera hemos puesto para que se tengan que poner a calcular el promedio, ya estaba dado el dato. Era suma, división y multiplicación. Ese era el resultado, ¿sí? Y dábamos por válido si lo hacían con 30 o lo hacían con 31. Cualquiera de los dos venía bien. En el ejercicio 2, lo voy a agrandar un poco. ¿Cuánto demoramos? 15 segundos en resolverlo. Ejercicio 2, lo que estábamos haciendo era un despido sin causa.
con fecha de ingreso, fecha de cese, plazo de vacaciones el que establece la ley, un tope del convenio para que pudieran aplicar las fórmulas de tope y piso. El dato de los adicionales estaba y una planillita. Fíjense que al principio, ¿cuál era la fecha de cese? 30 de septiembre, el último día del mes. Y septiembre estaba liquidado en el último renglón. Vuelvo arriba, perdón que vaya y venga. Histórico de remuneraciones liquidadas. Septiembre ya estaba hecho. Por eso no se pidió que calculen, entre otras cosas. Ahí llegó Cecilia. Fíjense que no había que liquidar ni... Gracias, Guille. Buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. No había que liquidar septiembre, no había que liquidar el SAC proporcional y no había que liquidar integración mes de despido. ¿Estamos? Hasta ahí creo que está claro. Después que decíamos, calcule los conceptos indemnizatorios. Los conceptos indemnizatorios, a nuestro entender, eran sustitutiva de preaviso, 245 y vacaciones no gozadas. Por si quedaba alguna duda de que vacaciones no gozadas entraba, artículo 156 de la Ley de Contrato, cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada. En el ejercicio que se dio en clase, que desarrollábamos y que algunos incluso se animaron a hacer el de remuneraciones variables y me preguntaron, en el chat, esto lo vimos. ¿Vamos? O sea que había que calcular 3 conceptos. Sustitutiva de preaviso con el aguinaldo, 245 y vacaciones no gozadas más aguinaldo. Vamos a ver sobre qué calculábamos. Vamos por lo más, por orden. Sustitutiva de preaviso, que hemos dicho, de acuerdo a la antigüedad, fíjense, teníamos fecha de ingreso en el 2010, fecha de cese del 2021, correspondían 2 meses de preaviso. Si nos poníamos en exquisitos, ¿cuáles eran los 2 meses? Octubre 21, noviembre 21. Me preguntaron en el parcial, ¿y cuántos feriados hay? 2 para octubre, 2 para noviembre. Bueno, ¿qué tomábamos? El dato que teníamos, la escala de septiembre, que es la última que se usó y la última que se liquidó, y que por casualidad coincidía con un aumento. Veníamos en octubre con uno, febrero con otro importe, y septiembre, el mes de cese, tiene otro. Ese es el que se usa. Vuelvo para allá. Estamos diciendo que éramos 2 meses, octubre y noviembre, y los 2 meses eran exactamente iguales. El mismo Perdón, hay chicos que pusieron un mes, o sea, de 10 parciales, 5 puso un mes. Es básico. Es básico. Claro. Perdón, digamos, ¿no? Pero es básico. Es más, si hubiesen calculado un mes y lo multiplicaban por 2, también valía, ni siquiera nos poníamos en este detalle. Digamos. Son cuestiones básicas. Más de 5 años, 2 meses preaviso, chicos. Básico. 2 meses exactamente iguales. Justamente coincidió que tenían 2 feriados como para decir que hacíamos el cálculo. El básico ya lo tenían, en la antigüedad la tenían, en el presentismo lo tenían porque estaba en la planilla, no había que calcularlo. Hicimos el plus feriado sobre ese valor que teníamos, que lo conocíamos, y le sumamos el promedio de horas extras. Lo vimos. Cuando teníamos remuneraciones variables, lo que no podíamos ver qué iba a pasar, si vimos qué pasó, vamos a calcular un promedio. ¿Promedio de qué? De los últimos 6. Y ahí teníamos incluso, si se quiere, hasta 2 alternativas. Yo que anoté promedio de las horas al 50 y promedio de las horas al 100%. ¿Estamos? Estamos haciendo preaviso, no estamos haciendo la del 245. Profe, disculpe, yo me quedé con la duda de cómo sacar los promedios de las horas. Ahí lo vemos. Si decíamos que era el promedio de los últimos 6 meses,
tomábamos la suma de los 6 dividido los 6, ese era el promedio de las del 50. Y acá teníamos el promedio de los últimos 6 meses de las que son al 100. Suma algebraica, columna 1 y columna 2. No era más que eso. Acá lo tienen en la fórmula si quieren verla. ¿Sí? El promedio, un promedio simple de lo que se pagó en condición de remuneración variable los meses anteriores. 6 meses para atrás, incluyendo septiembre que estaba completamente liquidado. Algunos han sacado con 3 meses. Si has hecho un promedio de 3 meses significa o que no has estudiado o no lo has entendido. Promedio 6. Y si estamos calculando un promedio, eventualmente, si los feriados no me hubiesen coincidido, el promedio es para los 2 meses el mismo. ¿Estamos? Acá, de casualidad, por poner que los feriados son los 2, en octubre y noviembre daban el mismo importe. 200.246 más el SAC sobre la indemnización sustitutiva de previsos, los 2 meses. ¿Qué está buscando? Volvemos a la teoría. Que ese preaviso no otorgado lo compensemos con una indemnización con el criterio de proximidad, es decir, ¿qué hubiese pasado esos 2 meses? Y eso es lo que yo tendría que haber pagado. Como horas extras, no sé cuántas hubiese hecho, calculo el promedio de las 6 y se acabó. Sumo las 6, dividido en 6, sumo las 6 de las 100, dividido en 6, sumo. Antigüedad. Si han calculado bien el tiempo, los 11 periodos, para multiplicar por la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Cuál era la mejor normal y habitual? Vamos a la planilla. ¿Cuál era el mejor básico? El de septiembre. ¿Cuál era la mejor antigüedad? El mejor presentismo. El mejor plus feriado, ¿cuál era? 1517 creo. Fíjense que esto lo hemos hecho así en clase, lo hemos resuelto de esa forma. Tomamos rubro, vemos cuál es el mejor, si pasó el filtro de remuneración mensual y habitual. Algunos me han puesto que el plus feriado no era habitual porque no lo cobró en septiembre. No, septiembre no lo cobró porque no había feriado, pero los otros 11 meses sí. ¿Es un concepto habitual? Sí. Y si era habitual tenía que buscar el mejor. Nada más que eso. Lo mismo con las horas extras. Ahí sí podíamos tener 2 criterios. Por eso también hemos dado 2 opciones de solución cuando estábamos corrigiendo. Una alternativa es que las horas extras al 100, uno diga, mira, no tienen una condición de habitualidad, hizo solamente 2 en un periodo de 12 meses. Entonces, si no son habituales, las saco y solamente uso las del 50% y busco cuál es la mejor. Entonces lo que tenía que hacer era tomar el 9.223,36. Se acabó la historia. Esa es la opción A. La opción B, si se ponían ahí sí a pensar un poco más, teníamos que si yo considero que la hora extra solamente la divido al 50 y al 100 a los efectos de decir una vale un poco más que la otra, pero el concepto hora extra es uno solo, ¿qué hacíamos? Buscábamos las 2 columnas y de la suma lineal de ambas decíamos, bueno, ¿cuál es la mejor mensual, normal y habitual? Y si mal no recuerdo, fíjense que era esta que tenía los 5.311,70 sumada a la del 50 nos daba 9.295,48, que es casi lo mismo que los 9.223,36. Eran centavos de diferencia en la liquidación, pero también estaba planteado como una alternativa si se les ocurría. ¿Alguna duda con indemnización por antigüedad? No, profe, en lo personal sé que le fallé en horas extra, porque yo había calculado para indemnización por antigüedad el promedio también, y ahora sé que está mal. Bueno, eso, a ver, cuando
dijimos, vamos a discutir los temas en el foro. En el foro entraron dos, los dos que entraron les respondimos. En el mismo foro pusimos, por las dudas hubiésemos cometido el error, yo personalmente, de haber dicho de que en la indemnización por antigüedad había promedio. En el foro está escrito de que no iba promedio, se buscaba la mejor. Eso está, es más, búsquenlo si quieren entrar al aula, está puesto. Y vacaciones no gozadas, esperen un segundito que... Profe, Sí, profe, yo tengo una duda, pero es con la sustitutiva de preaviso. ¿No se consideran los feriados como una remuneración variable? a ver, ¿qué es lo que varía? Que tengas 1 o 2 feriados, o 3 o 0, pero conceptualmente es un componente, yo particularmente lo tomo como un componente fijo, si por lo menos, fíjate como está planteado también en la planilla, se cobra regularmente y mensual. Lo que te cambia es el calendario y cómo caigan los feriados, o si suman un feriado, pero no tiene el concepto más puro de ser variable como es una hora extra, que puede haber hecho 2, como puede haber hecho 50, o un kilómetro recorrido de un camionero que puede haber hecho 1000, como puede haber hecho 50.000. Acá estás atado simplemente al calendario, pero es un concepto, a mi forma de ver, fijo. Que te cambie el importe porque te caiga un 1 más o 1 menos, no lo hace variable. Para mí. Bueno. ¿Alguien? Otra cosa, vemos el final, vacaciones no gozadas, que también era sencillo, creo que era sencillo. Y otra cosa que muchos no han hecho es la suma de todo. ¿Qué estábamos pidiendo? Determine el importe total. Y teníamos que estar nosotros con el celular o la calculadora sumando 1 por 1 para ver si más o menos llegábamos a un número. El dato que le interesa al empleador y al trabajador, el que está con verde que dice 1.426.000, no el detalle que han hecho ustedes. Ese es un dato que tiene que estar a la vista y tiene que ser fácilmente identificable. Vacaciones no gozadas. Era concepto indemnizatorio, ya les leí el 156. Esto lo vimos, ya lo rindieron, lo calculamos incluso en los prácticos y también han hecho en algunos un merengue bárbaro. La antigüedad, acuérdense que se computa siempre el 31 de diciembre del año, no importa cuándo sea el cese o cuándo se otorga. Entonces siempre miro el 31/12. Como tenía más de 11 años de antigüedad, le correspondían, según la ley de contrato, 28 días de vacaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Proporcionar esos 28 días a la cantidad de días que trabajó hasta el 30 de septiembre. ¿Qué hago? Sumar de enero al 30 de septiembre, encima meses completitos. Por lo tanto, la proporción de días de vacaciones era, de esos 28, le correspondían en realidad 20,94. Ese dentro de todo lo han calculado la mayoría de los que yo vi bien. Remuneración fija. ¿Qué hemos tomado? La del mes inmediato de cese. Básico, presentismo. El otro no me acuerdo el nombre. Antigüedad. Esa es la parte fija. Acá no tenemos que hacer ningún invento de feriados. Tomamos la última liquidada. Y de la parte variable, tomamos el promedio también de los últimos 6 meses. Si bien la ley dice 12 y a opción del trabajador 6, cuando tenemos un proceso inflacionario, siempre el mejor va a ser el promedio de los últimos 6. Tomamos ese, que es el mismo promedio que han sacado para hacer la sustitutiva de preaviso. Es el mismo promedio de los 6 meses. Sumaban ambos conceptos, fijo, promedio del variable, y lo multiplicaban por la proporción. Obviamente dividido 25, porque estamos calculando vacaciones, por 20,94. Y el SAC sobre vacaciones no gozadas. La suma de los tres conceptos daba 1.426.000, con 800 pesos de diferencia si usaban una opción o la otra.
Dejo de compartir, acá estaban las agravadas, que es lo que decía José, fundamental, matrimonio, que tenían que salir de cajón, maternidad, licencia por enfermedad, sindicales. Y en las otras podríamos alguna discutir, de hecho, lo que han puesto y han aclarado se los ha tomado como válido. Dejo de compartir esto, vuelvo por allá, perfecto. Los escuchamos a ustedes, creo, ¿cuánto hemos demorado en resolverlo? No sé por qué piensan que vamos a buscar lo difícil, vamos a buscar lo complicado. Lo único que yo puedo hacer como crítica es, les dijimos, lo de variable queda el práctico, lo charlamos en foro y solo 2 compañeros han tomado el trabajo. Y si mal no recuerdo, creo que los 2 han aprobado y creo que Velázquez era uno que yo corregí y es el que participó, no sé si sacó 8, creo. Porque creo se olvidó de vacaciones no gozadas. Insisto con lo que dijo José, una cuestión era de estudio y de saber entender y aplicarlo. Quedo a disposición, los escucho. Profe, en lo personal, cuando salí del parcial, tenía un montón de dudas y las anoté rápido en el celu y todas ya las resolvió usted, así que no tengo más dudas. Buenísimo, perfecto. Pero ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo en la solución? A ver, no corregimos para que salga el número exactamente al que ustedes han visto. Tratamos de ver qué es lo que han escrito, cómo han hecho los cálculos. Alguno que haya hecho un cálculo y haya arrastrado un número mal, pero conceptualmente está bien, le seguimos el hilo para realmente ver qué es lo que estaban haciendo. Ahora, lo que son errores conceptuales, no hay número que lo salve. Chicos, una sola cosa. Discúlpenme, pero hay alumnos que se han intentado hasta copiar, digamos, ¿no? Porque uno veía un número que coincidía, se ve que el de al lado había hecho bien, por ejemplo, el cálculo del 245, y cuando voy al desarrollo estaba mal desarrollado. Digo, pará, acá hay algo que no cierra. O sea, esto es lógica pura, chicos, lógica pura. Digamos, si vamos a controlar una mejor remuneración normal y habitual, y ustedes me llegan a un número de 101.137,48, tiene lógica el 101.137,48. Si yo voy al desarrollo y no llegan a 101.138,38, ¿lo han hecho mal o lo han copiado? Discúlpenme, digamos, pero son cuestiones muy obvias. Cosas muy obvias. Me pasó de controlar un 245 y que coincida el resultado final, pero miro el desarrollo y no tenía nada que ver. Nada que ver. Entonces, para que se den cuenta de que los leemos a los parciales, no vamos a puntear y tildar nada más que en un numerito, nos tomamos el trabajo de ver qué es lo que han hecho. Claro, acá no se los bocha por el número, ¿eh? Es más, al número de Guille no llegó ninguno de los parciales que yo corregí. Yo tengo uno que es el que se sacó 8, pero le faltó la de vacaciones no gozadas, el resto de los números, pero parece que lo hubiese hecho yo. En mi caso, ninguno. Y aprobé, creo que de los 10, 5 estaban aprobados. La nota más alta fue un 6, ¿no? Pero bueno. Entonces, tienen que entender eso, chicos. O sea, nosotros, esto es lógica pura. Profe, ¿le puedo hacer una consulta a Alanis? Profe Alanis. Sí, ¿cómo no? Ingresé un poquito más tarde, pero no vi la resolución del ejercicio 1, que me había generado una duda. Ya te lo muestro. De la parte práctica. Dame un segundo. Ahí está. Se sumaban las dos cosas. Fijo más variable, que es lo que tenés en la primera, y se lo dividía o por 30 o por 31, dependiendo el criterio que tomen, y se multiplicaba por los 6 días que era la licencia, nada más. No tenía complicación. Si estamos diciendo que tiene remuneraciones variables, para calcular los días de la licencia por enfermedad inculpable, tienen que computar la remuneración variable, que de hecho en lo que les explicaba, estaba hecho el cálculo incluso.
Entonces ahí el valor que se ponía era únicamente de la remuneración por los 6 días de la enfermedad. Sí. Calcula Perfecto. la remuneración que corresponde liquidar solo por los días justificados. Exacto. Está bien. Y como consulta teórica, ¿cuánto es el máximo de días? Que ahí le pegaron la mayoría, ¿la verdad? Sí, sí, y lo han desarrollado. Un par no, Corresponde digamos, tanto- pero la mayoría sí. Sí, sí, sí. Ahí lo que tenían que poner justamente era, por la antigüedad le correspondían tanto y a tener carga de familia iba duplicado, el plazo máximo que podía tener de licencia por enfermedad paga, 12 meses. Pero el cálculo era de lo más sencillo. Profe, Sí, sí, sí. yo tenía una duda con la indemnización sustitutiva de preaviso y el SAC sobre este concepto. ¿Siempre se calcula la 12ª parte, aunque sea por 2 meses? A ver, cuando vimos a Aguinaldo en el parcial que rindieron antes, le dijimos que la fórmula para calcular el aguinaldo proporcional era para cuando trabajaban más de 30 días. Cuando era menos de un mes tomábamos la 12ª parte, está en el material. Y después aclaramos incluso de que a los efectos indemnizatorios solamente tomábamos ese mismo criterio de dividir en 12. No es que había que calcular cuántos días trabajó en el semestre y aplicarle esa proporción. Es más, no me acuerdo quién en uno de los parciales me calcula más aguinaldo sobre la sustitutiva que la sustitutiva misma. Conceptualmente está mal. Ustedes también tienen que aprender a mirar un número y encontrarle el sentido de lo que está diciendo José. Si yo estoy viendo que tiene una remuneración de 99.200 pesos y la de preaviso me da 100, ¿es razonable? Sí. Ahora, si la sustitutiva me daba 40 y el SAC me daba después 80, no tiene pie ni cabeza el número. Y estas cosas sí las hemos aclarado en clase, están en el material y están en los libros. Bien, profe, gracias. De nada. Chicos, yo les hago una pregunta, porque realmente esto me generó a mí una particularidad cuando estuve corrigiendo los exámenes. ¿Qué función cumple el tope salarial del 245? Silencio de labio. Silencio estampa, como decía un... A ver, chicos, les explico por qué. Porque realmente perdieron tiempo. He visto que ustedes, o sea, estaba clara cuál era la mejor remuneración normal y habitual. ¿Sí? O hasta podía haber diferencia y que la verdad, cuando las diferencias no son groseras, no nos ponemos a ver el número finito. Ahora, si en una mejor remuneración normal y habitual no me ponen el presentismo, y es un tema grave, digamos. ¿Sí? Que hay algunos que no pusieron el presentismo. Pero bueno, está claro que la mejor remuneración normal y habitual daba, vamos a hacer números redondos, 100.000 pesos. El tope era 115.000. El único momento que ustedes tienen que fijar si se aplica el tope o se aplica la mejor remuneración normal y habitual es en ese momento. 100.000 contra 115. ¿Qué aplicó? 100.000. Chao, se acabó. El tope no lo vemos nunca más. Nunca más. Todos los exámenes que yo corregí, salvo uno, se tomaron el trabajo de multiplicar el tope por la cantidad de años y de ahí elijo el mayor. Yo no entendía cuál era la lógica de esa resolución. La lectura del 245 es clarísima en relación al tope, digamos. Pues se han escrito... Es una comparación. Nada más. Y al momento de elegir cuál de las dos bases de cálculo opto. Si opto por la mejor remuneración normal habitual u opto por el tope. No se lo utiliza más ese dato. Por eso les pregunto, ¿qué entendieron ustedes que era el tope? Quiero que me lo expliquen, pero se lo digo de buena onda. A ver, esta clase no la estamos ni grabando ni nada. Es para que tengamos este feedback, este intercambio, como hicimos la otra vez, de que le preguntamos qué onda las clases virtuales. A nosotros nos sirve un montón esto, digamos.
se darán cuenta que somos profes muy comprometidos, digamos, y entonces nos sirve un montón esto. Yo quiero saber dónde radicó el error conceptual tan grueso en relación al tope. ¿Y de dónde sacaron que entre el cálculo de la mejor remuneración normal y habitual por la cantidad de años, comparar eso con el tope por la cantidad de años y entre esos dos elegir el mayor? ¿De dónde sacaron eso? Eso no lo vimos en ningún momento. ¿De dónde lo sacaron? En mi examen, hice 9 de 10 hicieron eso. ¿Por qué multiplicaron por qué hacían el cálculo del tope a ver, porque, digamos, la fórmula del 245 tiene dos módulos, si se quiere. El módulo remuneración, ¿sí? O módulo numérico y el módulo tiempo. ¿Sí? El tope aplica al módulo remuneración. Entonces, ¿de dónde sacaron que se tenía que multiplicar el tope que entra dentro del módulo remuneración por el tiempo? A ver. Profe, capaz que era por lo que habíamos calculado cuando hicimos la tablita. Era un cuadrito que habíamos visto en la clase y de ahí teníamos el cuadrito que decía, teníamos la mayor remuneración mensual, normal y habitual, comparábamos con el tope y luego seleccionábamos la menor, luego multiplicábamos por los años computables y al resultado recién lo comparábamos. Y ahí decía pagar el mayor. Pero no es eso lo que está diciendo el profe José. Por eso, pero yo pensé que ese tope, digamos, pensé que se refería. O sea, ¿de qué cuadrito estamos hablando? Porque no, o sea, estoy perdido. ¿Cómo? Nosotros nunca le hicimos multiplicar el tope por el módulo año. El tope jamás. Ni le dijimos que paguen el mayor. No, el tope no, pero había una comparación. ¿Una comparación de qué? ¿Qué conceptos se comparaban? El tope que nos ponían y o sea, que estaba en el convenio colectivo de trabajo con la mayor remuneración. Claro, pero eso lo comparás para vos elegir. Y vos decís, la mejor, no mayor. Mejor remuneración normal y habitual es 1. ¿Sí? El tope es 2. ¿Qué aplicamos? ¿1 o 2? Pregunta general. La menor. ¿Qué aplicamos? ¿1 o 2? La mejor remuneración normal y habitual es 1. El tope es 2. ¿Qué aplicamos? ¿1 o 2? 1. Claro, perfecto. 1. ¿Por qué tenemos que multiplicar el 2 por el módulo años? ¿Dónde surgió eso? ¿Dónde surgió una confusión tal que le haya llevado a hacer ese cálculo y que, vuelvo a decir, yo corregí 10 parciales, 9 hicieron el cálculo? Creo que en el Excel que subieron, ahí dice, o sea, la antigüedad era de 3 años, 3 meses y 13 días. Entonces se computaban 4 periodos y ahí de la comparación que hacíamos lo multiplicábamos por 4. Creo que eso es lo que hizo decir la compañera. Está clarísimo, pero ese te vuelvo a repetir. Hay dos módulos, módulo remuneración, módulo tiempo. Creo que yo también hice mal eso. No, pero es que, a ver, chicos. O sea, no lo entendí. Yo tampoco lo entendía eso, porque si multiplicamos por 4, digamos, y después cuando volvamos a comparar lo mismo te va a dar. Pero es que no tiene que multiplicar el tope no se multiplica, salvo que sea el que se opte, no se multiplica. Y el tope, o sea, el tope solo sirve para decir cuál aplico. A ver, cuando soy muy efusivo es porque son conceptos básicos. Ahora nos damos cuenta que sí te habías enojado en serio. Claro, y perdieron el tiempo en hacer ese cálculo. O sea, es básico. Estamos hablando del artículo 245. Ni siquiera estamos hablando de convenios colectivos, digamos. que es un tema, si se quiere, de derecho colectivo y un tema mucho más que no tiene una incidencia práctica para ustedes. Estamos hablando del 245. A ver, cuando ustedes sean contadores, van a enfrentarse al artículo 245. Guille, ¿cuántas veces en época como esta? ¿Cuántas veces a la semana calcula el 245? Sí.
Es que es el dato que quiere el empleador para tomar una decisión. Lo tenés Pero que tener, claro, entonces es un tema muy básico. Muy básico. Porque como dice Guille, podemos tener algunas diferencias muy finas, la hora esta al 50, al 100. Temas muy finos, que no vamos a ponernos abochados, no por eso. Ahora, cuando yo veo que me multiplican el tope por la cantidad de años que le correspondía de antigüedad, voy a decir, pero ¿qué pasa acá? ¿Dónde está? ¿Dónde se desvió tanto la información, digamos? Profe, puede ser que ahí sea, sucediendo el caso, se toma el tope cuando la mejor remuneración habitual es mayor. Al tope, claro. Al tope. Pero es una porque encima ni siquiera nos metemos con el fallo Bisotti, nada, ni siquiera le damos esa complejidad que podríamos dársela, digamos, pero no se la da. Es más, ni siquiera le hicimos aplicar el tope, porque el tope era mayor. Porque, a ver, la verdad que es raro aplicar el tope en el ejercicio profesional, digamos, vamos a hablar clarito. ¿El tope se aplica en cuánto, Guille? ¿Uno de cuánto? De 50. Muchísimos. Sí, más en estos lugares que los sueldos son bajos. Por eso, si el tope no lo aplicas nunca, prácticamente, digamos. Son casos, yo les contaba en la clase, me acuerdo, que yo llevo 14 años ejerciendo la abogacía y una sola vez discutí el tope. Que me tocó un gerente de una minera, digamos, como cliente. Después, el tope. Pero digo, ¿dónde se desvió la información? Porque perdieron mucho tiempo valioso en hacer eso. Y vuelvo a lo mismo, son conceptos muy básicos, digamos, muy, muy básicos. Como en la parte teórica, reitero, para los que no estaban, uno solo puso que la mujer, desde el momento que notifica el embarazo, que ni siquiera nos pusimos a ver los distintos tipos de notificación, adquiere estabilidad absoluta en su puesto de trabajo. Uno solo. Es el concepto más importante. Más importante de todo. Después de los retos, ¿qué te parece si arrancamos la clase? No sé, a menos que tengan alguna duda o algo que haya quedado dando vuelta en la cabecilla. Guille, buenas tardes. El contador Alanís va a subir la resolución del parcial para que ustedes controlen. Sí. La subo al aula virtual. Otra cosa. Sí, por favor. Nosotros le decíamos que con esto es práctica, son horas de vuelo. Entonces, si ustedes se quedan con la teoría y la práctica de la clase y después no practican, justamente ese es el problema. En el momento del parcial tienen más incertezas, más dudas que seguridades y certezas, que es lo que también hace que ustedes se equivoquen en las respuestas claramente. Les pregunto y mándenme si quieren un mail. Honestamente, ¿el parcial era difícil? Sí, me gustaría que respondan ahora. En su conjunto, si estaba difícil lo que se preguntó de teoría, si estaba difícil el ejercicio, o ha sido también una responsabilidad compartida de no haberse sentado y pensar que iba a salir por arte de magia, no sé. Todos hemos sido estudiantes, los que estamos de este lado también. Sí. Sobre todo, todos hemos estudiado teoría. Todos, absolutamente todos, no sé por qué en el tema de los límites al ejercicio de la potestad disciplinaria, ustedes me contestan bien los requisitos. Claramente son la justa causa, el plazo fijo y máximo, la notificación por escrito. Pero además nosotros siempre les enseñamos en las clases que los límites tienen que ver con la proporcionalidad de la sanción con la falta, la contemporaneidad de la sanción con la falta, y un término latino que lo tomamos del derecho penal, que es el non bis in idem, o sea, la no duplicación de sanciones. Eso así de sencillo, que lo digan y lo expliquen, era la segunda parte de la primera pregunta, pero ninguno contestó los límites. Entonces ahí también hay error conceptual, le falta una parte de la pregunta. Y en el caso de trabajo de mujeres, muchos también han obviado el despido, la protección especial que tiene la mujer contra el despido por causa de embarazo.
Y no es solamente mencionarlo, tiene una protección, pero ¿de qué se trata esa protección? ¿Cuántos meses necesita? La ley dice que está cubierta. ¿Cómo se calcula luego si se trata de un despido y no se acredita que es un despido con justa causa? Nosotros les pedimos precisiones, porque son las precisiones con las que ustedes llegan al final y van a poder ser un final exitoso. Si no le pedimos esas precisiones, igualmente se las vamos a pedir en el final, y en el final, ¿qué va a pasar si no la sabe? Van a desaprobar. Entonces es preferible que ahora lo estudien en este trayecto y no que fracasen en el final. Bien. Creo que sí, ya estaríamos en condiciones de comenzar con convenios colectivos. Bueno. ¿Vos sí? Espera que él tendría que conectar para que comparta pantalla y así vos prende la... Yo pongo a grabar. Dale. Yo estoy haciendo asistencia, así que tranquilos nomás. Bueno, gracias. De nada, Guille. Hola. ¿Sí? Sí, doctor. Empecemos con convenio nomás, Josi. Si no me responde la compu, espérenme un toque. Ah, está bien, tranquilo, no hay problema. Porque ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que se había como yo les voy a tildado. subir al aula un comentario a los fallos de ATE para que los lean y después, en todo caso, hacemos un foro para ver qué entendieron, cosa que también haya lectura, un poco de análisis de fallo ahí. A ver, el tema, ya hago una pequeña introducción y empezamos a compartir, digamos. El tema convenio colectivo de trabajo es un tema muy, muy amplio, digamos, la verdad. Mis diapositivas ya las conocen, son muy largas y tienen desarrollado todo el contenido, o sea, con que estudien la diapositiva ya está prácticamente resuelto el tema que tienen que estudiar. Es una diapositiva larga, son como 14 o 15 filminas. Vamos a tratar de avanzar lo más importante y me voy a centrar mucho en lo que establece el programa. Porque hay un tema de la última modificación de la ley, un montón de cuestiones que se fueron modificando, pero acá lo más importante es que sigamos el programa, digamos, para que ustedes tengan absolutamente claro de qué se trata y que la verdad que los convenios colectivos de trabajo son una norma muy particular y muy especial y que muy poca gente entiende realmente cuál es la lógica de los mismos, porque justamente, la verdad que, ayúdame Ceci, pero yo no conozco en otro ámbito en que un convenio de partes tenga un efecto erga omnes, digamos. Ni siquiera la justicia, ni siquiera las resoluciones judiciales, digamos. Claro. Ni siquiera las sentencias judiciales. O sea, es un tema tan específico, pero tan específico al derecho del trabajo que les diría, dejo abierta la posibilidad de equivocarme y aparte uno siempre puede aprender más, me animaría a decir que es en el único ámbito en el que se da una cosa así, que dos partes de manera privada acuerdan algo y lo hacen extensivo a toda la actividad. Entonces es un tema muy interesante y tiene mucho desarrollo. Eso, José, que vos mencionás como hacer extensivo a toda la actividad es justamente lo que denominamos el efecto erga omnes, ¿no es cierto? Totalmente. Es lo que vos vas a hablar. Totalmente. Aparte, entiendan esto, chicos. Esta pregunta, o sea, esta clase es pregunta de examen. En todos los exámenes preguntamos convenio colectivo de trabajo, defina convenio colectivo de trabajo, define efecto erga omnes y diferencia comisión paritaria de comisión negociadora. Entran de cajón. O sea, digo, estúdienlo porque no estamos hablando de cosas que después no le preguntamos. A veces nosotros, porque realmente nos gusta mucho el derecho del trabajo, indagamos, profundizamos, qué sé yo. Ahora, estas cuestiones básicas que están en el programa son preguntas de examen y la verdad que la mayoría le erra. Seamos sinceros, digamos, yo casi no recuerdo haber corregido el tema convenios de manera perfecta, digamos, ¿sí? Pero bueno, estoy poniendo en valor la clase, digamos, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dirán cuando se vea. No sé qué le pasa a mi compu que está lenta. Tal vez tener que ver. ¿Sabés qué, José?
mejor mandala por mail a cualquiera de los dos. Yo no estoy encendiendo cámara porque también estoy con problemas de Wi-Fi, pero mandala, por ahí te lo pasamos nosotros, así vos podés hablar, porque cuando se pone así... El tema es que está lenta la máquina, no sé qué le pasa. Claro. ¿Será que...? ¿Una actualización o a mí me está volviendo loco el antivirus hace 5 días que me tiene 40, 45 minutos todas las mañanas hasta que arranca? No, vos sabés que yo la cierro y la abro habitualmente y se ve que le fui consumiendo mucha memoria RAM. Necesitaría Estarías necesitando un server. No, un reiniciarse. Ah, claro. Ahora... Claro, debe abrir el suspenso, claro. Exactamente. Todavía no se empezó a compartir. No grabé, Guille, todavía. Estamos tratando de cortar esa grabación, así después te manda el video con la grabación que vamos a subir. Ya empezó todavía a compartirse, ¿no? No, José. Ahí la mando a ver si alguien la puede compartir. Dale, mándamela al correo y yo te... Sí, o la mando ahí al grupo de WhatsApp, ¿te parece? Ah, buenísimo. Y yo lo descargo por WhatsApp. Ahí fue. Está el relojito pensando. Yo lo tengo ya en el web WhatsApp. Trato de descargarlo a ver si me deja, porque la mía también anda medio... Sí, a mí me dice Google Chrome no responde directamente. Medio lenteja, pero bueno. Así que... Perdón, chicos. Las mieles de la tecnología. Totalmente. Bueno, a ver, yo lo abro y ya te aviso si me lo abre bien para empezar a compartir. Ah, parece que lo está abriendo. Dale, tranquila, pues se acaba de desconectar, José. Dale, porque sí. Ahí está. Yo ya lo tengo abierto. Bien. Guille, ¿le avisás por el grupo de WhatsApp que porfa yo ya lo tengo abierto? Dale, ahí le aviso. Ahí está. Yo voy a intentar compartir entonces. Ahí está. Perfecto. Por lo menos está Sí. Ahí se llega a ver. Sí, ahí Bien. me puso José que lo sacó, que ya entra de vuelta. Pero sí, el problema ahora es que se desconectó. Qué macana. Sí, se le reinició el... decirle, Guille, que si quiere entrar por el teléfono, total, ya está en la pantalla, yo estoy compartiendo. Bueno, dale. Estoy. Ahí está. Aquí estoy. Dale. Yo tengo tu presentación, José. Sí. Vamos a grabar de vuelta entonces. O a ver si la puedo compartir yo, si no, no sé. Bueno, dejo de compartir yo, voy a intentar. Y pruebo yo. Tengo yo. acá en el escritorio, así que... Dale. Si puedo. Dale, voy a avisar. Las mieles de la tecnología, chicos. Y sí, no hay otra. Denme un segundito. ¿Ahora sí? Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí está. Déjame que Perfecto. pongo a grabar entonces. Dale. Todo lerdo. Vos me avisás y se contamos. Sí, ahí está. Ya cuando aparezca te aviso. Dale. Sí, aparte está inusualmente lento. Sí, totalmente. A mí ahí está. Ahí son, Ahí está. ¿cierto? Sí, eso no. Arranca si querés así. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, cuestión que siempre me cuesta. El poder de... No importa. El poder de resumen es algo que me caracteriza. Convenio colectivo de trabajo. Previo a hablar de un convenio colectivo de trabajo, tenemos que hablar un poquitito
qué significa la negociación colectiva, ¿sí? Y que tiene claramente un fundamento en la autonomía de la voluntad colectiva y se ve, digamos, la negociación colectiva es previa, ¿sí?, a un convenio colectivo. Se ve plasmada en el dictado de convenios colectivos y es una fuente autónoma del derecho del trabajo. El derecho o la negociación colectiva como instituto del derecho laboral internacional está normada en el convenio 154 de la OIT, que ahí está, en la diapositiva está resumido qué significa o qué explaya el convenio 154 de la OIT. Los convenios colectivos de trabajo en Argentina están regidos por la ley 14.250, ¿sí?, y son obligatorios no solo para quienes lo pactan, sino también para todos aquellos trabajadores afiliados al sindicato o no que conforman la actividad. El famoso efecto erga omnes. Esto significa que alcanza a todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación. Esto que suena tan teórico es de profunda aplicación práctica y a su vez hasta genera un costo económico para el trabajador, porque es lo que le da fundamento a las famosas cuotas solidarias de los sindicatos, que todos los sindicatos tienen las cuotas solidarias, ¿sí? Los convenios colectivos de trabajo pactan las condiciones específicas de trabajo y empleo, ¿sí?, y hacen a las características especiales, ¿sí?, de la actividad, ¿sí? Pueden fijar condiciones que resulten más o menos beneficiosas para los trabajadores respecto a un convenio anterior, ¿sí? Es más, hay un famoso fallo plenario de la Cámara Nacional del Trabajo, en el fallo PAMI, que se modificó el convenio colectivo y que permite la posibilidad de que un convenio colectivo posterior negocie a la baja ciertas cuestiones. Y la discusión es, ¿qué hacemos con los que venían de antes con el convenio nuevo? Y ese fallo PAMI establece que a esos trabajadores o se le mantienen las condiciones previas o se lo indemniza por el derecho perdido, ¿sí? Pero nunca pueden negociar para abajo de lo que establece la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo es el piso. Por ejemplo, para que empecemos a participar un poco de la clase, ¿ustedes se acuerdan cuando vimos trabajo de mujeres? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el tiempo de que gozaba la mujer para amamantar a su hijo o hija o hije? ¿Era 1 hora por día, profe? 1 hora por día, exactamente. Ahora, ¿el convenio colectivo puede ampliar ese derecho? Sí, usted dijo que algunos convenios habían pactado 2 horas. Exactamente, perfecto. Ahí tienen un claro ejemplo en el que el convenio colectivo supera a la ley de contrato de trabajo. Ahora, ¿el convenio colectivo de trabajo puede pactar media hora nada más? ¿Ustedes qué opinan? Que no. No, profe. No pueden, exactamente, pues no pueden ir en contra de lo que establece la ley de contrato de trabajo. El piso mínimo es la ley de contrato de trabajo. ¿Está claro? ¿Estamos? Perfecto. ¿Cómo se inicia un procedimiento de negociación colectiva? Primero, antes que nada, tiene que existir voluntad de las partes para negociar. Y se tienen que conformar las comisiones negociadoras. Acá esto es pregunta de examen, porque le vamos a preguntar siempre cuál es la diferencia entre comisión negociadora y comisión paritaria. En la última filmina, que espero llegar, por más de que llegue rápido, está específicamente establecido que es una comisión paritaria. Pero fundamentalmente la comisión negociadora es la que va a negociar el contenido del convenio en sí, ¿sí? Si alguno tuvo la posibilidad de leer un convenio colectivo de trabajo, son bastante largos. Suelen tener mínimo 80 artículos hasta 120, ¿sí? Entonces, son donde se pactan todas las condiciones de trabajo, todas las condiciones específicas de trabajo de la actividad. Y que, si me permiten, el gran desafío que tiene el movimiento obrero argentino en estos momentos es ponerse a renegociar los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber voluntad de las partes. Segundo, se constituyen las comisiones negociadoras. Las comisiones negociadoras tienen que tener la misma cantidad de integrantes de la parte empleadora que la parte trabajadora, ¿sí? Y se debe notificar al Ministerio del Trabajo. El procedimiento está establecido en la Ley 25.877, que generó un enorme
modificación en el sistema en contra de modificó la vieja 14250. Y acá la 25877 establece específicamente cuál es el procedimiento para la negociación colectiva, ¿sí? La parte que está interesada en negociar debe notificar a la otra tiene la obligación de contestar, tiene que correrse traslado al Ministerio de Trabajo, y las partes tienen que decidir si negocian dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo o fuera del ámbito del Ministerio de Trabajo. Y una vez que lleguen a un acuerdo, tienen que ponerlo a disposición del Ministerio de Trabajo, siempre el Ministerio de Trabajo de Nación, del instrumento que establezca, digamos, el instrumento que es el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Acá se establece específicamente con plazos que, a ver, en rigor de verdad, es muy raro que hoy se negocie, o sea, hoy prácticamente no hay actividad que no tenga convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Es decir, no hay ninguna actividad salvo que agarremos, no sé, alguno de los nuevos unicornios o ese tipo de cosas, no hay ninguna actividad prácticamente que no tenga un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Ahora, esta es la forma específica en la que se redacta o un nuevo convenio colectivo de trabajo o se modifica uno viejo. Si ustedes me preguntan qué sería el desafío del movimiento obrero, es reflotar la 25877 y ponernos a negociar todos los convenios, porque todos los convenios de actividad son de la década del 70, son muy pocos los nuevos. Y los últimos nuevos, estamos hablando de principios del año 2000. ¿Sí? Estamos en el 2021. El último que generó una modificación interesante fue el petróleo y que armó una especie de banco de horas, como así también, si no me equivoco, es Mata con Toyota. Así que me estaba acordando del banco de horas porque ahí es donde uno se da cuenta cuando, y hago un pequeño paréntesis, porque es importante el tema de los convenios colectivos y entender bien la normativa. En un caso que tengo en el estudio, me contestaron una demanda en la cual me aceptaban el pago de horas extra, digamos, y decían que había un banco de horas, digamos, cuestión que no existe en el derecho argentino. Y me liberaban de toda la prueba. Por eso me quedé pensando con el banco de horas, digamos, lo que es un mal estudio de una situación puntual o no entender que, por ejemplo, como yo le decía, en el petróleo está establecido el banco de horas, digamos, pero es solo para una actividad puntual. El desafío del movimiento obrero argentino es esto, ¿sí? Reflotar los viejos convenios colectivos y adaptarlos a las nuevas condiciones de trabajo, ¿sí? Lo más importante de una negociación para mí, y que hoy realmente está perdido de vista, sobre todo lo que pasa en muchas negociaciones en las que interviene el Estado, es el punto 6 que dice: se tipifica como violación al deber de negociación de buena fe la inasistencia a las reuniones fijadas de común acuerdo o convocadas por la autoridad de aplicación, y la designación de negociadores con mandato suficiente, el incumplimiento de la carga de intercambio de información y la falta de realización de esfuerzos conducentes a lograr acuerdo. A ver, ¿cuál es el concepto más importante que se debe entender en negociación colectiva? La buena fe negocial. Las partes tenemos que ponernos a negociar de buena fe con el objeto de resolver las diferencias que tenemos. Y para eso tiene que haber... Se tiene que, primero y principal, concurrir a las negociaciones. Segundo, tiene que sí o sí estar designados negociadores que tengan mandato suficiente. ¿Vamos? Estoy yendo muy rápido, ¿me van entendiendo? ¿Consultas, preguntas? El sindicato tiene muchos convenios nuevos, sí, nuevos en el tiempo y nuevos en redacción. Es UTEDIC, que tienen actividades que ha empezado a tomar clubes de campo, gimnasios, lo que es barrios cerrados, aparte del viejo convenio que lo vienen modificando cada 2 o 3 años, el de entidades deportivas y civiles. La verdad que esos da gusto leerlos. Mirá vos. Son nuevos y no pierden nada en el camino y van modificando condiciones no solo salariales, son muy interesantes esos. Es que es el desafío, digamos. A ver, hoy los representantes sindicales, vos le hablás de modificación del convenio colectivo y los representantes dicen, no, vamos allá a la baja.
No necesariamente. A ver, hay cuestiones que hay que modificarlas. Digamos las cosas como son, ¿sí? O sea, hay que modificarlas. O sea, ¿hoy se trabaja igual que hace 15 años? Para nada. Para nada. O sea, para nada. Bueno, vamos, esto es muy importante porque también le pedimos la definición, ¿sí? Yo opté esta definición. El convenio colectivo puede definirse como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo y a las remuneraciones celebrado entre un empleador o grupos de empleadores, una asociación profesional de empleadores o una asociación profesional de empleadores, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, y una asociación de trabajadores con personería gremial que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo para que tenga efecto erga omnes, es decir, que se aplique para todos los trabajadores en el ámbito de aplicación, ¿sí? Hay un solo caso en el cual no es necesaria la homologación, salvo expreso pedido, que es cuando haya un convenio colectivo de empresa. Y les hago una pregunta, ¿alguna posibilidad existe de que un convenio colectivo de trabajo se firme por un sindicato que no tenga personería gremial? Bolilla de asociaciones sindicales. ¿Puede repetir, profe? La pregunta es, acá la definición dice que tiene que estar firmado por una asociación sindical con personería gremial. ¿Puede existir que se firme un convenio colectivo de trabajo por una asociación sindical que no tenga personería gremial? No. ¿No? Sería salvo que depende. El depende siempre funciona como respuesta. No, salvo que... No, pero no te lo digo mal. No te lo digo mal, no te lo digo mal. Salvo que no haya ningún sindicato, creo que lo dijeron en la clase pasada, que tenga la representación. Que sabe, exactamente. Salvo que no haya ningún sindicato que no tenga personería gremial. Sí, salvo que el único sindicato existente tenga simple inscripción gremial, ¿sí? ¿Estamos? Sí se puede, solo en ese caso. Pero el depende es buenísimo, es como se le decía el otro día a un cliente, digamos, me dice, doctor, y le vamos a encontrar la vuelta, y el día que no le encontremos la vuelta, los abogados nos quedamos sin trabajo. El día que no encontremos ninguna vuelta a nada, nos quedamos sin trabajo los abogados. Pero bueno, con el tema del convenio, o la respuesta del depende, no, pero en este caso sí, puntualmente depende. Vamos a la naturaleza jurídica. Es muy interesante esto de la naturaleza jurídica porque como empecé la clase diciéndole, el convenio colectivo de trabajo es el único instrumento jurídico que tenemos hoy que, les pregunto, ¿es fuente del derecho del trabajo el convenio colectivo? Bolilla 1. ¿Es por sí o es por no? No hay depende. Sí o por no, acá no hay depende, ¿eh? ¿Es fuente del derecho del trabajo? Ya tienes miedo de contestar. Sí. Sí, claro que sí. Bolilla 1. ¿Se acuerdan cuando nosotros le decíamos que el derecho del trabajo es una cadena que van todos los eslabones pegados uno con el otro? Bueno, imagínense, estamos viendo una de las últimas bolillas y me estoy volviendo a la bolilla 1. Sí, es fuente propia del derecho del trabajo. Fuente propia. Como les decía recién, los convenios colectivos de trabajo tienen una particularidad muy específica. Yo no recuerdo, vuelvo a lo mismo, dejo abierto a que me desasne alguno o lo estudie con el mero fin de decir, profesor se equivocó, lo hacía cuando era estudiante, que no encuentro otra norma que tenga esta, o sea, no encuentro otro instrumento parecido a este, ¿sí? Que vuelvo a lo mismo. Es un acuerdo de partes que funciona como ley en sentido material, pero tiene un origen privado y al mismo tiempo no es ley. ¿Sí? Entonces, se puede decir que actúa como una ley en sentido material de origen privado, pero en realidad es un contrato de derecho público que nace como contrato y actúa como ley. Qué quilombo, ¿no? ¿Qué significa eso? A ver si me lo pueden explicar. ¿Qué significa eso?
¿Por qué dice el profesor que nace como contrato? Nace como contrato, ¿Por pero qué? se aplica como ley. Exactamente. ¿Qué pasa en la etapa Puede donde ser nace? porque es un acuerdo entre las partes de voluntades. Exactamente, por eso nace como contrato. Ahora, ¿por qué es ley en sentido material? ¿O por qué actúa como ley? ¿Ya le has explicado el efecto erga omnes? Sí, al principio. Muy bien. Entonces, por ese lado vayan rumbeando. ¿Cuál Aparte, es el efecto erga omnes de la ley? Acuérdense en derecho administrativo, derecho público que ustedes tienen en el primer semestre. ¿Cuál es el efecto erga omnes de la ley? ¿qué significa? A ver, ¿nosotros los habitantes del suelo argentino estamos obligados por las leyes? Pregunta. ¿Estamos obligados por las leyes? ¿Los que pisamos el suelo argentino? ¿Hola? Sí, profe, estamos protegidos digo, por las leyes y me quedé obligados. sin internet porque es una pregunta. Digo, pará, Es que Anita de la Quintana respondió en el chat. Sí. Me quedé sin internet. Claramente estamos obligados por las leyes. Ahora, ¿nosotros firmamos las leyes? ¿Nosotros vamos a algún lugar y firmamos las leyes? No, las normas tienen efecto erga omnes, se aplican a todos los habitantes del suelo argentino porque las sancionan nuestros representantes, que son los diputados nacionales y los senadores. ¿Sí? A diferencia, lo que le dice, a diferencia del contrato, que sí necesita de la firma. Exactamente, y la particularidad que tienen los convenios colectivos de trabajo es que lo firman los representantes de los trabajadores con los representantes de los empleadores, ¿sí? Lo firman, se ponen de acuerdo y dicen, esta actividad se va a regir por estas cláusulas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, pa. ¿Sí? Y casi me sale el abecedario como elegante. Se rige por todas estas cláusulas, ¿sí? Lo firman y lo remiten a la autoridad de Contralor para que la autoridad de Contralor los homologue, les dé fuerza de ley y se lo aplique a toda la actividad. Ahí es donde radica esta particularidad que tienen los convenios colectivos de trabajo, que son acuerdos entre partes que se aplican a terceros. Porque uno puede decir tranquilamente, che, yo no formo parte del sindicato, ¿por qué me aplican? Por el efecto erga omnes que le da, ¿sí? Que le da específicamente la homologación. La particularidad que tienen también los convenios colectivos, distintos a las leyes, es que no se los puede aplicar analógicamente, ¿sí? Y es una fuente autónoma del derecho, es decir, es obligatoria del derecho del trabajo para quienes lo suscriben, como así también para los que están incluidos en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, ¿sí? Y se ubica en un rango jerárquico inferior a la ley, pero se aplica como ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, consultas? Es un tema muy importante este. Sí, sí, se entiende lo que queremos decirle, ¿no? Como que nace como contrato y luego hay una etapa en la que hace que se convierta en, que tenga el efecto erga omnes de la ley, pero reducido a los trabajadores. Sí, el que hace normalmente la pregunta es el empleador. ¿Y por qué estoy obligado si yo no puse gancho en ninguna parte? Y a los empleadores, claro. Esta es la respuesta. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O seguimos? ¿Seguimos? Sigamos. ¿Cuál es el objeto que tienen los convenios colectivos de trabajo? ¿Sí? El objeto principal que tiene el convenio colectivo es el de fijar normas para regir las relaciones de trabajo y esencialmente las condiciones de trabajo, es decir, las obligaciones de las partes, establecer las determinadas categorías profesionales, como así también, que no es un tema menor, ni para los empleadores ni para los trabajadores, establece cuántos son los aportes y contribuciones que se tienen que hacer, tanto los trabajadores como los empleadores, a los sindicatos, ¿sí? El objeto de los convenios colectivos es institucionalizar y regular las relaciones individuales del trabajo subordinado, fijadas en una forma colectiva entre los prestadores y los dadores de trabajo, ¿sí?
traducen en general el alcance de las normas legales vigentes en cada país, todo ello con una que responde a la característica del lugar de aplicación. ¿Qué es lo lindo de los convenios? ¿Qué es lo apasionante que tienen los convenios colectivos de trabajo? Que parte de la propia naturaleza del derecho del trabajo. Las partes, ¿sí?, tanto los empleadores como los trabajadores, nos ponemos de acuerdo en las condiciones de trabajo y en lo que nosotros entendemos, ¿sí?, que debe regir nuestra actividad. Y cualquiera me puede decir, che, pará, pero yo soy el empleador, yo tengo que poner las condiciones. En el derecho de trabajo se da la particularidad que las condiciones las negociamos entre las partes, no las impone el empleador, ¿sí? Y una vez que están negociadas estas partes, se aplican a toda la actividad, sin importar si el empleador o los trabajadores hayan suscrito o no, los trabajadores individualmente, el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? El artículo 8 habla de la 25877, que sustituye el artículo 1 de la 14250, habla de quiénes son las asociaciones profesionales de empleadores, que ahí, si se quiere, está el tema más álgido en el tema hoy de negociación colectiva, ¿sí? Porque la 25877 estableció que la representación de los empleadores tiene que ser la misma que tenían en el convenio colectivo anterior. Y si esa representación de empleadores se sustituyó o cambió, el que determina quién es el Ministerio de Trabajo de Nación. Eso hace hoy en día que haya negociaciones, no tanto de convenios, sino más paritarias, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una comisión negociadora y una comisión paritaria, en el cual la parte empleadora no es la más importante, pero sí es la más afín al gobierno. Esta norma ha generado a los gobiernos de turno, digamos, ha generado cierto ruido, porque hoy, ¿quién establece quiénes se sientan a negociar? El Ministerio de Trabajo de Nación. Con los sindicatos es bastante fácil, digamos, porque es el sindicato con personería gremial, que siempre es el más representativo, por lo menos en los papeles, si no se tiene que hacer todo el procedimiento para sustituir una personería gremial, que lo vimos en las clases anteriores, y que es un procedimiento engorrosísimo. Pero en la parte patronal, digamos, no existen los sindicatos de empleadores, sí, existen las cámaras. Y no existe un registro que establezca cuáles son las cámaras con representatividad. Entonces termina siendo una cuestión un poco arbitraria por parte del Estado determinar quién representa a la parte empleadora, ¿sí? Esta característica es muy interesante, esta filmina es muy interesante, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que si un trabajador, en el caso de que un trabajador o una empresa o una actividad no estén regidos por ningún convenio colectivo de trabajo, ¿qué se aplica? Si no está en un convenio colectivo de trabajo. Se aplica la ley de contrato de trabajo y el mínimo vital y móvil como salario mínimo, ¿sí? A los trabajadores fuera de convenio, ¿sí?, pero que pertenecen a una actividad, se le aplican las condiciones generales, ¿sí?, no las salariales porque están fuera de convenio, que hay otra enorme discusión y hermosa discusión es que cuáles son las personas fuera de convenio o no, digamos, sobre todo porque se han hecho como medida fraudulenta sacar de convenio a trabajadores que en realidad están dentro de las actividades, digamos, y ahí se tiene que aplicar el convenio. Entonces tenemos, para los trabajadores y las empresas que no tienen convenio colectivo de trabajo, se aplica la ley de contrato de trabajo y el mínimo vital y móvil. Para los trabajadores no convencionalizados, se aplican las condiciones generales del convenio, no las salariales, y el tope, ¿sí? Para los trabajadores que perciben remuneraciones variables, se aplica el convenio de la actividad a la que pertenecen o a la que aplique la empresa o establecimiento si resulta más favorable. En este caso, en el caso de las remuneraciones variables y la distinta aplicación de convenios, se da fundamentalmente, por ejemplo, con el sindicato de viajantes, ¿sí? Si yo tengo una distribuidora, para adentro aplico comercio, para afuera aplico viajantes, ¿sí? Porque obviamente es más beneficioso el de viajantes, ¿sí? Esto es muy importante, no se pueden aplicar convenios colectivos por analogía, ¿sí? Lo que puede hacer eventualmente el Ministerio de Trabajo es encuadrar sindicalmente a ciertas personas para que puedan negociar un nuevo convenio colectivo, pero no se pueden aplicar analógicamente los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Es decir, yo soy camionero y tengo un beneficio interesante, no puedo aplicarlo analógicamente al sindicato o a los taxis, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar analógicamente? A ver si se le ocurre a alguien la pregunta. Se le ocurre la respuesta. La respuesta, sí. ¿Por qué no? ¿Cómo nacen los convenios? ¿Qué son los convenios? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Lo vimos hace Ya lo 2 habían minutos? dicho hace un rato. Lo vimos hace 2 minutos. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Un contrato, profe, pero que se aplica como ley. Exactamente, pero ¿a quién se aplica como ley nada más? A las personas que están dentro de esa actividad. A los trabajadores de la actividad, exactamente. Esa naturaleza jurídica hace que un convenio colectivo de trabajo no pueda aplicarse de manera analógica. ¿Estamos? ¿Estamos? La representación del empleador es lo que le acabo de explicar. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, sí, doctor. Sí, profe. Espérenme un segundito que voy a prender la luz porque yo me veo oscura. No sé cómo ven ustedes. No, bien. Lo que pasa es que estamos viendo las diapositivas. Ah, está bien. Tranquilo. Está bien. A ver, José, gracias, hija. Ahí está. Mi secretaria me prendió la luz, que es mi hija. Muy bien. Pero te sale caro la secretaria eso. Me sale carísimo. Es más, después cuento por qué está acá. Dale. Bueno, ¿qué es la homologación? La homologación de un convenio colectivo es el acto administrativo por el cual el Estado, por medio del Ministerio de Trabajo, aprueba o presta conformidad a un convenio colectivo de trabajo. Esto lo torna obligatorio para terceros no firmantes, empleadores y trabajadores que estén incluidos y comprendidos en el ámbito de aplicación. El famoso efecto erga omnes. Chicos, les volvemos a decir, pregunta de examen. Defina convenio colectivo de trabajo, explique los efectos de la homologación y diferencie comisión negociadora y comisión paritaria. ¿Estamos? O sea, lo que estamos diciendo ahora va al examen. ¿Qué es la homologación? El control de legalidad que hace el Ministerio de Trabajo. Amor, anda por allá, por favor. Sí, que significa que el convenio colectivo de trabajo... Perdón. Hija, anda para allá, por favor. Perdón. El control de legalidad que hace el Estado, que consiste en observar que el convenio colectivo de trabajo no viole las normas de orden público laboral o garantías constitucionales. No es un control de oportunidad o conveniencia, es solo de legalidad, ¿sí? Las cláusulas de un convenio colectivo de trabajo pueden ser declaradas nulas cuando vayan en contra, ¿sí?, del orden público laboral. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Te puedo hacer una consulta con eso? Sí, claro. Sí. Ese control de legalidad, cuando él pasa una paritaria donde te establecen conceptos no remunerativos, como estamos todos sabiendo que es remuneración, que tiene fallo de Corte Suprema y que el Ministerio dice homológuese. ¿Ese control lo consideras válido o es un mirar al costado por una circunstancia? A ver, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Listo, la respuesta te la respondo en la filmina siguiente. Pero el Ministerio de Trabajo hace un control de legalidad a su criterio, ¿sí? Y puede eventualmente homologar una norma que atente contra el orden público laboral. Claramente, los conceptos no remunerativos, que son remunerativos y los considera no remunerativos. ¿Esa norma atenta contra el orden público laboral? Totalmente. Totalmente. Y está homologado igual por el Ministerio, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero hay una vulneración del orden público laboral. Entonces, ¿qué se dice? Que el control de legalidad hace que se homologue el convenio y que sea de aplicación erga omnes. Ahora, no lo convierte en algo que no admita ninguna prueba en contrario. Para eso tenemos los fallos de la Corte, ¿sí? O sea, la justicia puede ir en contra de una homologación, porque es un control de legalidad, ¿sí? Y puede declarar una cláusula nula
porque va en contra del orden público laboral, ¿sí? Está clarísimo. ¿Estamos? Sí. Bueno, el procedimiento de homologación. El Ministerio de Trabajo toma vista del convenio colectivo de trabajo, tiene 30 días hábiles para homologarlo. Si no observa nada, se considera que es una homologación ficta, ¿sí? Y lo importante es que la nueva ley, la 25, digo nueva ley, es viejísima, pero bueno, modificó bastante esto, establece que la única autoridad de Contralor es el Ministerio de Trabajo de Nación. Eso implica que las provincias no tienen la posibilidad de firmar convenios colectivos privados. Obviamente que con los empleados públicos sí, porque ellos son los empleadores. ¿Sí? Una vez que el convenio colectivo está homologado, debe estar registrado, se lo registra con un nombre. Si es un convenio de empresa, se le suele agregar la letra E y se lo debe publicar, que se publica una minuta del convenio y además se entiende como publicación a su vez la página web del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas, consultas? Seguimos. Sí, profe, todo bien hasta ahora. Bueno, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, volvemos a lo mismo, al efecto erga omnes, hace que sea tanto personal como territorial y de actividad. Es decir, una vez que un convenio colectivo lo firman los distintos, digamos, la representación sindical, la representación de los empleadores y está homologado por el Ministerio de Trabajo, se aplica a todos los trabajadores de la actividad, a todos los trabajadores que tienen ámbito de aplicación territorial. Sabemos muy bien que hay entidades gremiales que tienen ámbito de aplicación nacional, ejemplo, UTEDIC, como puso Guillermo, la UOCRA, la Federación de Comercio, la Federación de Camiones. Entonces, se aplica a todos los trabajadores de la actividad. Se aplica a todos los trabajadores en el territorio, si es que, o en el territorio que tienen homologado, o sea, que tienen autorizado, ¿sí? Y a su vez, se aplica a todas las empresas. ¿A partir de qué? Del efecto erga omnes, ¿sí? ¿Cuál es el convenio? Ya estamos terminando, che, fui bastante rápido. El contenido que tienen los convenios colectivos de trabajo tienen cláusulas normativas, ¿sí? Cláusulas obligacionales, ¿sí? Y cláusulas que establecen las contribuciones extraordinarias a cargo de los trabajadores o de los empleadores. Y una deuda que tienen los convenios colectivos de trabajo, que lo tienen muy pocos, es reglamentar el tema puntual de la representación sindical en la empresa, como así también la representación sindical en los sindicatos. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. El convenio colectivo de el SATSAI establece que en las últimas cláusulas del convenio que el trabajador que forme parte de la comisión directiva nacional o seccional, el sueldo se lo tiene que pagar el empleador. Y tiene una limitante solamente de 2 trabajadores, o sea, no puede tener más de 2 trabajadores la misma empresa. Ahora, si el secretario general del SATSAI Jujuy pertenece a la empresa Pepito, el que le paga el salario es Pepito, establecido por convenio colectivo de trabajo. Otra cosa que se libró a la negociación colectiva de las partes y que ningún convenio colectivo prácticamente lo tiene arreglado es la cantidad de horas que tienen los delegados para prestar sus tareas, ¿sí? Por último, comisión paritaria. Digo por último y dejamos abierto para las distintas consultas y vuelvo a lo mismo, se pregunta en examen cuál es la diferencia entre comisión negociadora y comisión paritaria, ¿sí? La comisión paritaria son un conjunto de personas constituidas por un número igual de representantes de empleadores y de trabajadores, cuyo funcionamiento y atribuciones son establecidos por el respectivo convenio, ¿sí? ¿Cuáles son las atribuciones? Funciones interpretativas, es decir, interpretar; funciones conciliatorias, aclaro lo que es conciliar; funciones normativas que proceden a, o sea,
no redactan el convenio, ¿sí? Simplemente modifican algunas cuestiones específicas y funciones complementarias. En los hechos, ¿cuál es la función más importante de las comisiones paritarias? Para que ustedes lo sepan diferenciar con la comisión negociadora, es que la comisión paritaria lo que hace es negociar salarios y la comisión negociadora negocia los convenios colectivos. Pero específicamente, ¿cuáles son las atribuciones de las comisiones paritarias? Funciones interpretativas, funciones conciliatorias, funciones normativas y funciones complementarias. Damos por finalizado el Power. Hijita, por favor, anda para allá, estoy trabajando. Discúlpenme. ¿Preguntas? ¿Consultas? Paro la grabación, así ya seguimos con las consultas. Dale. Listo, siéntanse libres de hablar. Profe, yo no entendí, ahí cuando el Ministerio de Trabajo hace el control de legalidad, ¿por qué eso que puede ir contra el orden público laboral? A ver, en principio, lo que yo dije era una cuestión netamente práctica. En principio, cuando un convenio colectivo es sometido al Ministerio de Trabajo o una modificación o una comisión paritaria referido a salarios es sometida a la autoridad del Ministerio de Trabajo, tiene que surgir para que sea de aplicación erga omnes, ¿sí?, la homologación de ese convenio. Esa homologación es solamente, ¿sí?, es un control de legalidad del convenio, no de oportunidad. ¿Cuál es la diferencia entre legalidad y oportunidad? Legalidad es cumple con la ley, ¿estamos? Oportunidad es decir, esta cláusula no me gusta. Vamos a un ejemplo claro, ¿sí?, que seguramente va a ser práctico el año que viene. Va a venir el Ministerio de Trabajo y va a decir, la cláusula, el tope de suba de salario va a ser el 30% porque la inflación va a ser el 30%. Va a venir unas partes y van a decir, che, pará, a mí me fue muy bien en la actividad, yo soy bancario, te voy a poner el 50%. El ministerio técnicamente no puede agarrar y decir, no, pará, no podés pasarme el 50% porque en realidad yo tengo una pauta del 30%. Eso es oportunidad. ¿Sí? Legalidad es, che, se negoció entre las partes, este 30%, este 50% es remunerativo, se cumple con el orden público laboral. Papá, si se cumple, listo. Es legalidad, nada más. No es oportunidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado no se puede meter entre la negociación entre las partes. ¿Sí? Retrotrayendo. Lo que me preguntó Guillermo es, che, ¿qué hacemos con las homologaciones del convenio colectivo de trabajo que tienen suma no remunerativa? Y que sabemos que no existe. Y que hay fallo de la Corte que dijo, no, son remunerativos. ¿Sí? ¿Qué hizo históricamente el Ministerio de Trabajo? Hizo la vista gorda con las no remunerativas y homologó igual. ¿Qué hicimos los abogados? Dijimos, esta homologación que vos hiciste, este control de legalidad, no está bien hecho, porque atenta contra el orden público laboral. Entonces fuimos a la justicia y le dijimos a doña justicia, che, declará que esta suma no remunerativa está mal establecida como suma no remunerativa, es remunerativa, obliga a pagar aporte y contribución. ¿Entendiste, Teresita? Sí, profe, perfecto. Ahí ¿qué es lo que me queda dando vuelta? Que justamente vos, empleador, estás atado probablemente a algo que no firmaste, pero que tenés que aplicar sabiendo que eventualmente está mal. Sí. Así estás encajonado. Vivimos en Argentina, dicen. Tal cual. A ver, si querés una carmelita de calza, decirle a tu empleador que pague todo remunerativo. Que el Estado no se va a enojar, digamos, porque le va a pagar aporte y contribución. Olvídate. Claro, bueno, pero el empleador sí se va a enojar, porque te va a hacer pagar más de lo que dice la ley. ¿Dónde está el asunto? Que cuando se sientan a firmar, el que sale ganando es el sindicato, la obra social y eventualmente la gente con el aumento.
Pero seguís desfinanciando seguridad social, seguís desfinanciando obra social, seguís desfinanciando asignaciones familiares, fondos de desempleo. Estamos de acuerdo. Son las famosas normas, esto ya es una cuestión general, digamos. Son las famosas normas anticíclicas que en Argentina se convirtieron en cíclicas, digamos. Claro. O sea, establecer un criterio no remunerativo como remunerativo, un criterio remunerativo como no remunerativo, es una cuestión anticíclica, una cuestión que va a decir, che, por la emergencia, por las circunstancias, por la coyuntura, te hago zafar de que pagué aporte y contribución, acotado en el tiempo. Es como, sé que es una discusión mucho más profunda, pero me gusta compararlo como los planes sociales. Los planes sociales son contracíclicos. Decir, che, mira, estamos en una situación de absoluta emergencia, no podemos dejar que la gente se muera de hambre, le demos estos planes. Ahora, si llevamos 20 años de medida contracíclica, estamos mal, porque una medida contracíclica lo que hace es revertir un ciclo que no es virtuoso, para que se empiece a convertir en un ciclo virtuoso. ¿Qué es el problema de esas medidas contracíclicas cuando las extendemos en el tiempo? Esto. Que empiezan a salir a la luz estos problemas. Si no tendríamos 20 años de concepto no remunerativo con ser remunerativo, nunca la justicia hubiese dicho inconstitucional. Es así, pero bueno. La verdad que los últimos convenios que yo he visto, salvo que vos los tenés más claro que yo, Guille, no he visto muchos ya concepto no remunerativo. Es como que el ministerio en eso, digamos. Oficial. Patricio levantó la mano. Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Profe, me surge una duda a raíz de eso, digamos. ¿Por qué inclusive dentro de la administración pública los salarios tienen conceptos no remunerativos? O sea, se están perjudicando a ellos mismos. Mira, te lo voy a contestar con una anécdota de un amigo que tiene un comercio y el padre trabaja con él, digamos. Y dice que, me contaba la anécdota que a veces no le cierra la caja. Y el vago no entendía por qué. Cuando ve la cámara, el padre sacaba plata de la caja y se la guardaba. Entonces va mi amigo y le dice al padre, che, boludo, pero ¿por qué saca plata si te estoy viendo que en la cámara fuiste vos? No, yo no fui. Bueno, acá es exactamente lo mismo. O sea, que el Estado pague el concepto no remunerativo de meterse la mano en su propio bolsillo, digamos. Por eso me llama la atención cada vez que estoy en el trabajo, veo liquidaciones, una persona que cobra 60.000 pesos tiene 11.000 sin aporte y el resto con aporte, por ejemplo. ¿Sí? El Estado se roba a sí mismo, digamos. Claro. Y aparte eso después perjudica a la hora de la jubilación en realidad porque terminan con haberes bastante muy por debajo de lo que debería ser un haber de sustitución. Pero aparte, para que vos veas, Patricio, lo complejo que es el tema y por qué a veces está bueno dar estos debates, y por qué te digo que cuando una medida contracíclica se convierte en cíclica, genera problemas de bases muy graves, muy grandes. Ese problema que vos ves en el Estado Nacional te hace que un trabajador, cuando tenga que jubilarse, cobre menos, casi el 50% de lo que cobraba en actividad. Lo que hace que los trabajadores no se vayan o no se quieran ir. El Estado no tiene potestad de jubilarte, el Estado provincial. Entonces vos tenés una planta absolutamente envejecida de gente que no produce y que no... Pero a ver, no estoy criticando al empleado que se queda, no, ojo. Yo soy claramente pro trabajador, digamos, pero se lo está empujando a que el trabajador se muera en su puesto de trabajo. Sobrecargar una administración, ¿sí?, por una mala decisión tomada. Porque si vos hubiese tenido todos esos conceptos remunerativos, la persona, el objetivo ya lo vamos a ver en seguridad social, digamos, pero el objetivo del haber jubilatorio es que cuando vos te jubiles cobres lo mismo que cobrabas en actividad. Por eso el famoso 82%. Claro. ¿Sí? Si vos sacás los aportes que vos haces, digamos, el 82% de lo que cobras, ¿sí? O sea, el 82% del bruto. ¿Cuánto es el 82% del bruto? El neto. Lo que vos cobras. Entonces, la idea es que vos cuando te jubiles, los primeros meses cobré lo mismo que cobraba en actividad.
Después entra en el derrotero de las leyes de movilidad y volvemos a que somos Argentina, digamos, pero estas medidas contracíclicas te hacen esto y te generan un conflicto muy grave hoy en día, porque tenés no solo una planta enorme que cobra sueldos medianamente altos por la antigüedad. Por la antigüedad nada más, claro. Sino que está obligando a gente que se muera en su puesto de trabajo. Sí, ¿cómo le decía a un tipo que cobre 60.000 pesos que se vaya a la casa con 30? Lógico. No en un momento salió un... O sea, a ver, hablemoslo tipo charla de café, digamos. ¿Cómo podemos obligar a un tipo que cobra 60 lucas a que se vaya a la casa por 30? No hay forma. No hay forma. Bueno, ahí tenés como una medida, retomando con la práctica, con el tema de la materia, digamos. Ahí tenés como una medida contracíclica, te genera un conflicto mucho más grave que una coyuntura de si te cierran o no los números del presupuesto. Claro. ¿Me entendés o no? O sea, y peor lo que ocurre después, porque en ese lugar donde había una persona del escalafón general con la categoría más alta, por ese sueldo meten 4 cuando se jubila. Entonces, peor y peor. Totalmente. O sea, tenés gente que hoy se está muriendo en su puesto de trabajo sin laburar y que es denigrante. Eso le iba a decir, hasta denigrante. Es denigrante, sí. Porque aparte hay mucha gente que se resiste a los cambios tecnológicos y bueno, la pandemia ha acelerado de manera brutal el tema tecnológico. Entonces, es denigrante, va contra la dignidad de la persona. Ahora, no lo puedes mandar a la casa, porque lo mandás a que se muera de hambre. Sí. Y entonces, ahí donde vos tenés, vuelvo a lo mismo, una medida contracíclica aplicada en el tiempo, lo único que hace es perjudicar la coyuntura. Porque esa persona tiene que estar en su casa gozando de una jubilación digna y ese puesto estar ocupado por 2 personas, ponele, o una igual, y que cobre mejor. No 4 categoría 1, no una 10 por 4 1. Sí. Porque tenés uno que cobra regular, ni siquiera bien, y 4 que es sueldo de miseria. Claro. Es más, me ha pasado de ver sueldos en la administración pública por debajo del salario mínimo, entonces te ponen un concepto no remunerativo para llegar al salario mínimo. Y cuando te suben el sueldo, si lo pasaste, te descuentan lo que te dieron. Para compensar, digamos. Sí. Yo he visto en la administración pública salarios a 0. Sí. Yo tengo un montón que son en 0. Cobran 0 pesos. En mi liquidación tengo un montón en 0 porque tienen cuotas societarias, de gremios, demás, en 0. Entonces yo le tengo que hacer un descuento y ya es negativo. Sí, lo he visto. Me ha tocado alguna vez ser director en un área y firmar los recibos sueldos. Es así. Por eso lo he visto en 0. A ver, hasta que no lo he contado vos, o sea, si yo lo contaría y no estaría vos, Patricio, me dicen, vos estás loco. No, sí, hay recibos sueldos. No, sí. Que es una locura, ¿no? Porque cuando nosotros vimos embargo de sueldo, ¿qué dijimos? ¿Que tenía límite o no? Claro. Salvo para los alimentos. Los alimentos, claro. En la administración pública, bien, gracias. No, pero lo digo en serio, o sea, lo importante de esto y que, bueno, me parece que es lo más interesante de la universidad pública y lo voy a repetir cuantas veces pueda, que se generen estos debates, porque de acá puede salir mucha gente que después tome decisiones. Claro. ¿Sí? Entonces vos tenés que agarrar y decir, che, para esto está mal. Pero para decir está mal, tenés que tener fundamento, tenés que tener sustento para decir está mal. Entonces, cuando vos te digan, che, pero ¿por qué, Patricio, es tan mal la suma no remunerativa? Porque son medidas anticíclicas. A ver, elabora tus propios argumentos, ojo, no, yo te tiro los míos, vos pensalo, claro, metele para adelante, digamos, pero porque esa medida anticíclica no solo que desfinanció el sistema, sino que distorsionó todo. Sí. Y lo distorsionó en la realidad. Hay gente que se muere en su puesto de trabajo. Es denigrante. Sí, es así. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? No. Gracias. Es viernes en la noche, hace calor. Estamos todos listos ya, ¿no? Yo tengo que ir a laburar ahora, pero bueno. ¿Estamos? ¿Algo más?
Ya está subido la solución del parcial al aula virtual mientras estábamos en clase, así que lo tienen disponible. Yo en un rato subo el power de esta clase. ¿Estamos, chicos? Sí, profe, con respecto al tercer parcial dijeron que iba a haber uno, ¿no? Sí, claro. ¿Y hay una fecha tentativa? Todavía no, pero el tercer parcial va a ser puramente teórica, multiple choice en el aula virtual. Eso va a ser la modalidad. Ah, no es presencial ni nada. Ah, bueno. No, el tercer parcial, chicos, va a ser vamos a fraccionar. Ustedes tienen bolillas de colectivo y luego vamos a dar seguridad social. Son 3 bolillas de colectivo y 3 de seguridad social. Entonces vamos a hacer un parcial para colectivo y uno para seguridad social en la plataforma. Múltiple opción. Sí. Y tendrían que ser medianamente el lunes, este lunes 1 no, pero sí el lunes, estamos hablando de el lunes 12, ¿cuándo? El próximo lunes que cae. A ver. 9, creo. Bueno, ahí está, 9. Ese lunes tendría que haber un parcial de colectivo, para que el lunes 16 tengamos el parcial de seguridad social. Tenemos lunes primero, lunes 8, lunes 15. El lunes primero es el recuperatorio. 8, colectivo. Y lunes 15, seguridad social por plataforma. Y el lunes 1, el recuperatorio. Exacto. No, José, el lunes 1, no, porque nosotros estaríamos tomando el 8, entonces en la semana podemos, como es plataforma, lo podemos poner cualquiera de los días antes del 15 para el recuperatorio. No, el recuperatorio del segundo, o sea, sí, del que hemos tomado este lunes, es este lunes primero. Claro. Por eso. El lunes primero, claro, el recuperatorio del presencial, el último presencial que tenemos. Después ya nos vamos a 2 parciales por plataforma. Perfecto. Profe, por la duda le aviso que el lunes 15 tenemos parcial de costos presencial. Para que tengan. Bien. Pero como nosotros vamos a trabajar por plataforma, ustedes van a tener durante 24 horas colgado un parcial en plataforma que va a tener un plazo de duración de 2 horas, un solo intento, o 1 hora, bueno, digamos, cuando fijemos los parámetros vamos a fijar el tiempo y va a estar abierto 24 horas en plataforma. Va a ser entonces, profe, muy parecido a los cuestionarios que veníamos haciendo ya. Claro, tal cual. Exactamente a la serie de cuestionarios que venían desarrollando los lunes, exactamente. Ustedes van a tener 24 horas abierto el cuestionario y en el momento que ustedes sepan que tienen buena señal, buen wifi, que están tranquilos en casa, que no se les va a cortar la luz, que no todo bien, ahí abren 1 hora, plazo, van respondiendo, y se cierra cuando se tiene que cerrar y a nosotros ya la plataforma nos muestra el resultado. Que la plataforma es tan mala como el contador Dani. No, has demostrado ser más malo vos hoy día, ¿no? No, yo me enojo. Yo me encabrono porque soy gallego nomás. Bueno, chicos y colegas, ¿estamos? Estamos. Un gusto verlos y escucharlos. Gracias, igualmente. Chao, Hasta luego, profe. El lunes, con lo que tenemos que ver. Hasta luego.